realmente es bochornosa y es escandalosa y es de una naturaleza volcánica los escándalos, los que estamos asistiendo a la sociedad dominicana. Por un lado, como un grupo se repartió todas las empresas del Banco Baninter y cómo le dejaron toda esa deuda al pueblo que menos tiene, incrementándoles impuestos con el supuesto de llenar, de pagar un déficit cuasificar, cuando las empresas al venderse que deberían pagar ese hueco fueron apropiadas por un grupo con la complicidad de las autoridades de turno. Por otro lado, vemos y damos gracias al presidente de la República por ponerle un alto al saqueo que había hecho a partir del 96 con la entrega de los aeropuertos, donde este grupo hasta la fecha nunca había pagado un peso al Estado y todos los beneficios que esto había generado se lo habían apropiado. Y ahora el gobierno lo obliga a pagar decenas de cientos de millones de pesos a favor del pueblo dominicano y anuncien que lo va a utilizar. Un aplauso, presidente. Pero señores, ¿y cuándo se va a acabar este saqueo por este grupo dominante? ¿En quién vamos a creer? Lo grande es que tanto el ciudadano de a pie, como el soldado, como el oficial, están tomando nota del asunto. Y como un grupo de gente que con el tiempo se han pintado de honorable, con el tiempo se reflejan que su conducta es total y absolutamente antinacional, que son realmente enemigos internos, son especies de parásitos internos. Y eso no comenzó de ahora. En el año 1821, cuando José Núñez de Cáceres hace la independencia, la famosa independencia efímera, ya los indios claros y los indios oscuros, que son los taínos, que fueron borrados de la historia por ese grupo, por la historia oficial que escribió, para no devolverle la tierra, de que fueron despojadas porque son los auténticos dueños y no los blancos europeos como la tienen en el presente, lo que hicieron fue que borraron a los taínos, a los descendientes de los taínos de los libros de historia. Y como hasta el 1821 todavía existía la esclavitud, porque que se sepa, este pueblo está conformado básicamente por tres grupos: los blancos europeos, y básicamente los negros africanos, pero los indios claros y los indios oscuros son los descendientes de los taínos, que es el 70% de la población. Esos grupos, como Enriquillo liberó a los taínos en el 1533, después de 19 años de guerra, entre el 1514 y 1519 y 1533, después de 14 años de guerra, quedaban esclavizados los negros. Al darse la independencia efímera y mantener la esclavitud, se dio un rumor de alianza entre los negros y los taínos, y los indios claros y los indios oscuros, que son los taínos, para salir de una vez por todas de los opresores. Y estos hicieron un acuerdo con el gobierno de Haití y le entregaron el país. Por eso vemos que en el 1822, cuando los haitianos ingresan, nadie le hace frente. Al contrario, José Núñez de Cáceres le entrega la llave de la ciudad al presidente Boyer, haitiano, porque el papel de los haitianos era convertirse en los sicarios de los grupos dominantes para mantener al pueblo atrapado y ellos mantener su privilegio. Y por eso ellos conservaron sus propiedades y el acuerdo era también ser parte del gobierno. Y aquí había un ejército que era el batallón fijo de Santo Domingo, que tenía 7,000 hombres. Y en el año 1822 fue trasladado a Haití y allá fueron asesinados. Y esas eran nuestras Fuerzas Armadas de aquella época. Pero esa constante se volvió a repetir en el año 1861 con la anexión, que no fue más que el intento del grupo dominante de asegurarse una fuerza externa que le sirva para defenderlo del pueblo, para ellos mantener su privilegio, y le entregaron el país a los españoles, que fue lo que generó 2 años después, en el año 1863, la guerra de la restauración, que por desgracia, Luperón, porque cuando se gana la guerra de la restauración, cuando el pueblo la gana, esa oligarquía que había traído los españoles se fue con los soldados españoles por miedo al pueblo. Y Luperón cometió la traición histórica de preservarle sus propiedades en vez de repartirla entre los soldados restauradores y luego darle libertad que volvieran. Y esa es la clase dominante que sigue gobernando hasta el día de hoy. Y vemos más adelante que cada vez que el pueblo lucha por recuperar, por hacer un estado de justicia social, entonces últimamente el instrumento ha sido los Estados Unidos,
para aplastar la voluntad de libertad, de democracia, de independencia y de soberanía del pueblo dominicano. Y ahora vemos cómo ese mismo grupo primero se apropia todas las propiedades que había dejado la dictadura, que por cierto, y esto hay que decirlo, ha sido el gobierno más exitoso en lo que es impulsar el desarrollo nacional con la creación de múltiples industrias. Pero vemos cómo se la entregaron y se la apropiaron. Últimamente se apropiaron toda la tierra del CEA. Y luego ahora se apropian todas las empresas de Baninter. Y para recormo, esa clase política que nos gobernaba se asoció en una asociación de malhechores también para entregar nuestros aeropuertos. Y gracias a Dios ahora que el presidente Luis Abinader lo ha recuperado, lo que son los ingresos para el pueblo dominicano. Definitivamente, si queremos un país de bienestar, tenemos que tener claro quiénes son los que han traicionado, quiénes son los que se han asociado con el enemigo y quiénes son los que realmente trabajan a favor del interés nacional. Esto es Milton Olivo y nuestro canal Exactamente. Si le gusta, dele like, inscríbase, suscríbase y comparta. Que pase buenas tardes.